escucha, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Ceutí. Es un enorme placer para mí poder acoger esta mañana este evento organizado por la Juventudes Socialistas de la región de Murcia, como secretaria general de la agrupación socialista de Ceutí, como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bienvenidos a Ceutí. Bienvenido Diego, secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia, a nuestros compañeros eurodiputados, Marco Ros, nuestros compañeros diputados nacionales, Juan Luis Soto, no sé dónde estás, Marisol, que la tenemos como ponente hoy, los compañeros diputados regionales, alcaldesa, compañeros de la Ejecutiva de las Juventudes Socialistas de la región de Murcia, de las Juventudes Socialistas de Ceutí, que los tengo por ahí al fondo, compañeros de Ceutí, bienvenidos todos a esta, la Casa de los Socialistas de Ceutí. Bienvenidos a nuestros ponentes que hoy tenemos, que luego Miguel pasará a presentaros uno a uno, que hoy inician en Ceutí un desafío, una oportunidad. La compañera Victoria, concejala vecina nuestra, compañera de Alguazas, compañera Juana, directora general de Políticas contra la Despoblación del Gobierno de España, Omar Anguita, nuestro secretario general de las Juventudes Socialistas de España, bienvenido a Ceutí, compañera Marisol, compañera Melina, de la Confederación Hidrográfica del Segura. Bienvenidos todos a Ceutí, bienvenidos a Ceutí Imagina. Bienvenidos a Ceutí Imagina. Aquí estamos en este edificio que fue el origen del desarrollo industrial de nuestro municipio, el origen del desarrollo de las políticas socialistas que nos llevaron a ser punto de partida de la cultura en esta región y que atravesó nuestras fronteras. Hoy nos encontramos aquí en un edificio, bueno, por el tema del tiempo hemos tenido que cambiar la ubicación y vamos a estar en el patio, pero finalmente hemos optado por esta sala, es una sala muy especial para mí. Estamos en una antigua fábrica de conservas, una de las antiguas fábricas de conservas que tuvo Ceutí a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. El desarrollo industrial de Ceutí se inició en estas fábricas, que han sido reconvertidas en espacio museístico. El arquitecto de este edificio es Fernando de Retes, que además decía muy cariñosamente que había reconvertido este espacio, viendo además esas ciudades del futuro, aprovechando los edificios del pasado, esa convivencia, esa memoria colectiva que nosotros hemos tenido, porque además este edificio ha sido uno de los principales edificios que ha albergado las mayores historias de nuestro municipio. Además tenemos, voy a contar un poquito, porque si no, no soy yo, tenemos en este edificio, en todo este complejo, 5.000 metros cuadrados de espacio expositivo. Tenemos 2 de las 7 chimeneas que albergan nuestro municipio, de este desarrollo industrial del que yo os hablaba, que ha pasado por muchas fases que un día los socialistas creamos. Cuando llegaban los compañeros al museo, a Ceutí Imagina, muchos de vosotros me habéis comentado, yo estuve aquí cuando este museo, yo estuve aquí con mis hijos, yo estuve aquí con el colegio, y la verdad es que me da mucha alegría escuchar todo eso, porque yo estaba aquí en ese momento, yo me inicié profesionalmente, personalmente y políticamente en estas instalaciones, y por eso te digo que es un auténtico placer para mí poder hoy iniciar este desafío, esa oportunidad que nos brindan las juventudes de la región de Murcia en el municipio de Ceutí. Nosotros hemos pasado por este municipio por diferentes fases, como decía, porque todo el mundo cuando entraba me hablaba del pasado, el pasado que habían venido, que habían visto, que habían disfrutado con sus hijos. Hemos tenido una larga trayectoria de este museo, de este espacio expositivo, una larga trayectoria que de repente hace 13 años pasó a ser de titularidad de la comunidad autónoma de la región de Murcia. De repente fuimos un museo de arte contemporáneo donde además nos decían que iban a ser el eje de las creaciones de los artistas jóvenes, nada más lejos de la realidad. Después pasamos a ser ciclo de verano porque no sabían muy bien de lo que iban a hacer con este edificio. Incluso hemos albergado celebraciones de bodas, bautizos y comuniones, hasta ese nivel hemos llegado. Y hoy somos un call center que semanalmente, compañera Magdalena, alberga a 4 docentes, los conté el otro día, 4 docentes que se dedican a solventar las dudas que tienen nuestros escolares gracias a ese sistema de semipresencialidad que se ha inventado el Partido Popular de la región de Murcia, poniendo además en evidencia a los miles de docentes que tenemos en nuestra comunidad autónoma.
Eso es para lo que nosotros nos hemos quedado para vestir santo, de alguna manera. 4 docentes de lunes a viernes en 5.000 metros de espacio expositivo que nosotros tenemos aquí. Pero hoy iniciamos, como decía, esa oportunidad que nos brindan las Juventudes Socialistas de la región de Murcia a través de un proyecto consolidado, un proyecto reformado, renovado, que fue apoyado en su amplia mayoría en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, ¿verdad, Diego? Pero también en Ceutí, también fue apoyado en Ceutí. Nosotros seguimos aquí, seguimos trabajando muy duro día a día. Es un auténtico placer teneros aquí hoy, después de este año tan difícil para todos nosotros. Bienvenidos a Ceutí, bienvenidos a Ceutí Imagina. Nos volveremos a encontrar y volveremos a imaginar. Muchas gracias a todos. Sí. ¿Cómo se nota que la compañera Sonia es historiadora del arte? Ha estado muy vinculada a este espacio y, sobre todo, quiere a su municipio que recupere el esplendor que tuvo con gobiernos socialistas y sea un referente cultural como lo era Ceutí en su momento, ¿no? El agradecimiento a Sonia por su pasión, por la pasión que le pone a todo, pero el agradecimiento que quiero hacer expreso en nombre de todo el Partido Socialista y de las Juventudes a los compañeros y, sobre todo, a las compañeras de la agrupación socialista de Ceutí por haber hecho el esfuerzo tremendo de organizar este evento y, sobre todo, este escenario espectacular, espectacular y, sobre todo, sostenible, sostenible acorde a lo que queremos trasladar hoy, ¿no? Un agradecimiento muy fuerte a todos los compañeros y compañeras de Ceutí, ¿no? Es la demostración viva de que la región de Murcia, con sus 45 municipios, es una región diversa, es una región plural, es una región que necesitamos y debemos conocer en toda su extensión, esa diversidad, esas necesidades distintas de una parte del territorio a otra, pero toda la región de Murcia, los 45 municipios, los compañeros del PSRM, los compañeros de Juventudes, tenemos todos clarísimo que el futuro de la región de Murcia o es más sostenible o es más verde o no será el futuro que se merece la región de Murcia, el futuro que tenéis que seguir visualizando desde este momento y que tenemos que trabajar todos y todas desde ya, ¿no? Es la demostración y ese desafío ambiental que tenemos que afrontar en la región de Murcia después de casi 3 décadas de mirar hacia otro lado, de desprotección, de falta de planificación, de falta de ordenación del territorio, nos ha llevado después de tanto mirar hacia otro lado, a situaciones de colapso ambiental, con ese reflejo vivo que tenemos todos en la mente del Mar Menor, que nos lleva y nos arrastra única y exclusivamente a precariedad, no solamente ambiental, sino también precariedad social y precariedad ambiental. Y por eso creo que tenemos todos muy claro que esa sostenibilidad ambiental es la que nos podrá llevar, esa firmeza ambiental nos podrá llevar a darnos una seguridad económica, una seguridad social como región, que será la única vía para poder llegar hacia esa sostenibilidad también en los empleos y sostenibilidad económica. Sin una firmeza y una valentía ambiental no podremos proyectar la región que nos merecemos todos. Hoy, Juventudes, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo y la colaboración mutua de las dos organizaciones para visibilizar este espacio. Hoy lo que vemos en prensa es un nuevo anuncio que hace el Gobierno regional después de 26 años de Sierra Espuña, en la que he vivido en primera persona lo que es el trabajar y proyectar para que sea parque nacional, pero es un anuncio detrás de otro y sin ningún fundamento, sin ninguna proyección en el territorio, sin ninguna planificación, sin ninguna visión de hacia dónde queremos llevar la región. Más allá de los anuncios, lo que queremos plantear y venimos a escuchar hoy es esa reflexión compartida de las dos organizaciones para proyectar esa región, ese modelo de región que entre todos tenemos que hacer. Muchas gracias, Miguel, los compañeros que hoy están aquí, para trabajar en este proyecto de región, para seguir trabajando desde las Juventudes
en los 45 municipios de la región, tenemos que tener juventudes socialistas en los 45 municipios de la región, tenemos que trabajar todas las semanas en iniciativas, tenemos que este fin de semana, esta misma semana, todos los que estamos aquí, todo el partido, tiene que seguir compartiendo las iniciativas, la que tenemos ahora mismo de los relatos cortos LGTBI y trans, para que llegue a los institutos, que todos nuestros concejales de educación lo proyecten, que pongamos los carteles en los paneles de los institutos, de los colegios, en los paneles que tenemos en todos los municipios, que se vea el JSRM, que se vea el PSRM, que se vea que estamos en trabajar, que estamos a pie de calle y que somos la única alternativa que tiene la región para dar y ofrecer un relato de presente y de futuro a todos los desafíos de los y las jóvenes de la región de Murcia. Muchas gracias, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, mucha escucha a los compañeros que a partir de ahora tienen la palabra. Gracias, compañeros. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a todos los compañeros y las compañeras principalmente, que me acompañan aquí en el escenario. Gracias a Melina, gracias a Marisol, a Omar, por supuesto, a Juana, que viene desde el Gobierno de España, y a Victoria. También me gustaría dar las gracias a todos mis compañeros de las Juventudes Socialistas de la región de Murcia. Estamos, en un periodo complicado, estamos en mitad de los exámenes. Hemos tenido este fin de semana una agenda frenética y, lejos de escondernos, estamos dando la cara. Y estamos reivindicando hoy aquí, un 5 de junio, que las Juventudes Socialistas están en la región de Murcia y que somos la organización más fuerte, más potente y con mayor proyección. Así que a todos, gracias. Y gracias también especialmente a las Juventudes Socialistas de Ceutí. Y lo quiero escenificar en María, lo quiero personificar en María. Una trabajadora incansable, sin ella no hubiera sido posible todo esto, y lleva partiéndose el lomo desde el momento en el que acordamos y que propusimos que el acto fuera en Ceutí. Bueno, yo no me voy a extender mucho, solo voy a hacer dos reflexiones antes de que empiecen los compañeros. Hoy es un día de oportunidades y reencuentros. Reencuentros porque volvemos a la presencialidad después de un año tragédico que ha sido provocado por una pandemia, un aviso medioambiental y ecológico que nos ha lanzado el mundo diciéndonos que el camino por el que transcurríamos no era el correcto. De reencuentro porque volvemos a vernos, a tocarnos, a escucharnos en una misma sala, lejos de las pantallas y lejos de la frialdad del Internet. Y una oportunidad, la oportunidad de volver a proyectarnos y la oportunidad de hacer ver que las Juventudes Socialistas y que el Partido Socialista somos el partido y la organización juvenil que proyectan las políticas ecológicas más importantes y más transformadoras de la región de Murcia. Hoy, un 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, no podíamos hacer otra cosa que estar con los retos imprescindibles que tiene toda una generación. Nosotros, los jóvenes y las jóvenes, ya no vemos el mundo de la misma manera que lo ven las personas que nos precedéis. Algunos de ellos estáis hoy aquí. Nuestra capacidad de mirar es diferente. Es diferente porque asumimos retos como el ecológico como una parte vital de las políticas. No entendemos, por ejemplo, que hoy aquí también el ejemplo está en que la política o el Partido Socialista sea otra cosa que feminista, y no entendemos que las políticas ecologistas no sean el eje transversal de todos y cada uno de los ámbitos de la economía, de las políticas sociales y, por supuesto, de la salud. Así que, por mi parte, ya termino. Presento a Victoria, concejala del Ayuntamiento de Alguazas, concejala de Gobierno durante 6 años. Hace poco le hicieron una moción de censura en medio de la pandemia y tras una muy buena gestión. Ella es profesora, ella está implicada con este partido y con esta organización y lleva transformando Alguazas con una dedicación incansable. Yo desde lo municipal
Estamos en Ceutí, un municipio que está cerca de Alguazas. La colaboración entre municipios es imprescindible para establecer nuevas dinámicas que nos ayuden a mantener un sistema más sostenible y ecológico. Y os dejo con ella. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación a participar en este día y, desde luego, reconocer el trabajo que ha conllevado, porque se ve que se ha hecho con ilusión y con mucho cariño. Bueno, cuando me pidieron desde mi agrupación la posibilidad de participar en un día como hoy, pues no me lo pensé y bueno, y aquí estoy. El papel que me ha tocado es un poco comentaros desde mi experiencia como concejal en el equipo de gobierno de Alguazas, qué tipo de políticas se han desarrollado en este municipio y cómo se puede vertebrar todo lo que es la política municipal a través de, bueno, de la importancia del medio ambiente y del objetivo, la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, como decía Miguel, yo vine a la política de la mano de Blas Ángel Ruiz Pérez, que fue el alcalde durante 6 años. Y bueno, cuando llegamos en 2015 teníamos muy claro que había políticas que nos estaban llevando a cabo y que no solo que nos hicieran bien, es que prácticamente nos estaban haciendo, entre ellas la política medioambiental. Entonces voy a concretar 6 actuaciones que desde el equipo de gobierno nosotros durante los 6 años hemos puesto en práctica. Muchas de ellas ahora mismo no existen porque, como decía Miguel, en 2019 nos hicieron una moción, en plena 2020, en plena pandemia, y bueno, pues son políticas que se quedaron ahí pues retiradas. La primera de las actuaciones que quiero comentaros es que siempre se hacen campañas de sensibilización en los institutos, en los colegios, pero nosotros creíamos que teníamos que dar un paso más allá y organizamos un curso de técnico medioambiental para formar a jóvenes de nuestro municipio que fueran ellos mismos los que fueran a los colegios y a los institutos, antiguos estudiantes de esos centros, para que explicaran pues la prevención, el tema del reciclaje, pues todo lo que era el área del desarrollo sostenible y la economía circular. Y eso se hizo el primer año de legislatura. Eso fue un punto que nunca se había llegado a hacer y nosotros quisimos entrar de esa manera en los centros educativos, ¿vale? Que fueran los propios jóvenes del municipio los que impartieran ese tipo de sensibilización. La segunda actuación que hicimos, que yo creo que es una de las más relevantes, fue participar como municipio piloto en la región en un proyecto que era liderado por el Ayuntamiento y el CEBAS, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, donde se le enseñaba a los participantes, a los alguaceños que querían participar de forma voluntaria, a separar los residuos orgánicos que se generaban en los domicilios y convertirlos, valorizarlos en compost para poder utilizarlos en las parcelas que tenían y de cara a la agricultura. Sabéis que Alguazas, como Lorquí, Ceutí, tienen muchas pedanías y tienen mucho territorio de huerta y creíamos que era muy interesante concienciar a estos vecinos de que sus propios residuos orgánicos podían revertir en una mejora del territorio y sobre todo del fertilizante, con lo que conllevaba a nivel de beneficios económicos, gestión del suelo y demás. Se repartieron un total de 150 máquinas de compostaje y la experiencia fue muy positiva, tanto que otros municipios de la región y de fuera de otras comunidades se quisieron sumar a la iniciativa. No solo nos quedamos con el tema de los domicilios, sino que a todos los centros educativos de Alguazas, los 3 colegios que tenemos y los 2 institutos, se les facilitó una máquina de compostaje y desde el CEBA se les dio cursos de formación, tanto a los particulares como a los centros educativos, para que pudieran desarrollar ese tipo de compost. Y bueno, hemos llegado hasta 6 años elaborando ese tipo de compost con muy buenos resultados. Y yo creo que poder decir que desde Alguazas, como municipio de la región pionero en esta iniciativa, pues se pudo hacer y además fue muy positiva, pues a mí la verdad es que es una de las cosas que más ilusión me hace. Decir que yo no era concejala de Medio Ambiente, era mi compañera Soledad Bermúdez y fue ella la que junto con Blas lideró este proyecto y el CEBAS. Bueno, la tercera actuación que se hizo fue gracias a un empresario local que hizo un convenio con la Confederación, el Consorcio de Vías Verdes, y el tramo de vía verde que pasa por Alguazas se repobló con unos 200 árboles frutales. Estas actividades siempre se han intentado enmarcar dentro de fechas muy señaladas de nuestro municipio, como las fiestas patronales, para intentar que los vecinos de Alguazas pudieran participar en la repoblación de ese tramo de la vía verde del noroeste. Así que eso también es una actividad que se ha ido haciendo conforme hemos estado en el equipo de gobierno.
Otra cuarta actuación muy significativa realizada por la Confederación Hidrográfica del Segura a raíz de una subvención del Ministerio de Transición Ecológica fue pues, toda la actuación que se ha hecho en los márgenes del río, en su paso del Soto de la Hijuela al Soto de los Álamos, con la retirada de caña invasora y bueno, una serie de actuaciones que han permitido que tanto los alguaceños como la gente que pasa por esa vía puedan disfrutar del río, porque había tal cantidad de cañas que era imposible disfrutar de ese paseo. Y no solo se ha retirado la caña, sino que también se ha repoblado con el bosque propio autóctono de la ribera. Entonces, es una actuación que se lleva también a cabo con los vecinos, que lo están viendo, pueden disfrutar y también se utiliza mucho en los centros educativos pues, para que vean que ese cambio que empieza en el propio municipio se puede disfrutar a nivel mucho más amplio, ¿vale? Bueno, en el 2019 os tengo que decir que volvimos a salir elegidos. Yo creo que además con mucha más fuerza porque se evidenció en la obtención de un concejal más, éramos 5 y pasamos a ser 6 concejales del PSOE. Creo que muchas de las políticas medioambientales que se estaban llevando a cabo ayudaron a ese reconocimiento por parte de los vecinos de Alguazas. Y en el 2019 mi compañero Juan Antonio López Rivera, que también es compañero de la Ejecutiva Regional, propuso una idea que yo creo que es bastante pionera y de hecho creo que hemos sido el único municipio en crear una concejalía de la Agenda 2030. Esa concejalía, cuando Juan Antonio la propuso, se hizo con el espíritu de que esa concejalía vertebrara todas las políticas municipales que se iban a realizar en la nueva legislatura, de tal forma que desde las políticas educativas, sanitarias, obras y servicios, todo siempre se realizaba desde el espíritu de la Agenda 2030 y siempre intentábamos ver qué tipos de objetivos de los 17 que estaban propuestos podíamos tocar en cada una de las políticas que se estaban haciendo. Y creo que eso es una labor que Juan Antonio ahí estuvo muy acertado y bueno, yo también se lo quiero reconocer hoy aquí públicamente. Y bueno, la última actuación que pudimos hacer antes de que nos echaran, porque nos echaron, duele, pero nos echaron, fue cambiar toda la luz de los centros públicos de Alguazas. Teníamos fluorescentes con el coste económico y la contaminación que aquello producía y las cambiamos todas con una inversión que parece pequeña, algo más de 6.000 euros, pero para el municipio de Alguazas era una inversión importante, en luces LED. ¿Vale? No solo sensibilizamos a los alumnos, al profesorado de la importancia de reducir contaminantes y demás, sino que hacíamos acciones directas y se cambiaron todas las luces a luces LED en los 2 centros educativos. Yo básicamente son las 6 actuaciones así más relevantes que quería señalar. Sí que es cierto que se nos han quedado muchas actuaciones en el tintero. El tema de la pandemia supuso un parón para todos, pero a nosotros además nos obligaron con una moción de censura a pararnos a intentar pararnos un poco más. Cosas que recuerdo que se quedaron en el tintero y que he estado revisando, pues estábamos haciendo un estudio para la recogida de basura puerta a puerta. No sé si sabéis, pero de cara a 2022 las corporaciones municipales de más de 5.000 habitantes van a tener la obligación de, en fin, gestionar los residuos orgánicos de los domicilios y no estamos preparados para ello. Entonces teníamos que buscar otro tipo de propuestas de recogida de basuras y eso era una cosa que ya llevábamos un par de años intentando gestionar. También teníamos previsto la creación de una patrulla medioambiental con créditos CRAU de la universidad y bueno, teníamos la verdad es que bastantes ideas ahí pendientes. La Agenda 2030 también se tenía que potenciar, pero bueno, aunque estemos en la oposición, yo creo que se pueden seguir haciendo cosas. Tenemos la responsabilidad de seguir trabajando. Yo creo que el Partido Socialista, y yo lo he vivido en mis propias carnes, trabajamos y hacemos política para mejorar los municipios desde dentro, aunque muchas veces, hablando con Sonia, no se le daba la visibilidad, no se le da la visibilidad suficiente, porque somos así, es que trabajamos, pero no parece que nos cuesta mostrar lo que hacemos, porque no somos más humildes que nuestros compañeros de la derecha, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que se tiene que seguir haciendo y se tiene que seguir visibilizando. Yo creo que ahí, por lo menos yo creo que he pecado bastante de que trabajar, pero que no se vea mucho lo que trabajo, no vaya a ser que... Y bueno, no quiero ser negativa, pero es verdad que desde el 2020 pues no hicieron la moción y bueno, muchas políticas que he dicho, si no la mayoría, se pararon con la llegada del PP al equipo de gobierno y bueno, hoy empiezan las fiestas patronales, somos el municipio con más incidencia COVID de la región, pero se ve que la libertad de tomarse una caña y disfrutar de la fiesta es lo que prima ahora mismo en Alguazas. Así que nada, que mucho ánimo, que se pueden seguir haciendo cosas y que no hay que decaer. Gracias. La elección de Alguazas no era una elección al azar,
estamos acostumbrados que las políticas medioambientales solo sean públicas o trascendentales cuando las aplican las grandes ciudades. Y es verdad que desde los pequeños municipios, que de las pequeños o medianos municipios como Alguazas, que tienen más de 9.600 habitantes, pues se practican, como ya habéis escuchado, de manera ejemplar políticas que transforman el devenir y que hacen sostenible nuestro medio. Así que por mi parte, muchas gracias. Estoy seguro que con el esfuerzo y con la mala baba que han tenido algunos para echaros ellos, que no los ciudadanos del gobierno, volveréis y que 2023 será un buen año para Alguazas. Muy bien, gracias. Ahora tenemos a Melina. Melina principalmente es activista del ecologismo, feminista también y trabajadora de la Confederación Hidrográfica del Segura. Aunque nos va a hablar de más cosas, ella es una de las encargadas de intentar revertir la situación que ha provocado el Partido Popular en el desastre ecológico del Mar Menor. A veces con insultos, a veces con humillaciones y pasando las canutas. Desde aquí también nuestro reconocimiento y nuestro más absoluto apoyo a todos los trabajadores, a todos los profesionales que estáis trabajando en la Confederación Hidrográfica del Segura para intentar revertir esa situación y para intentar mantener pues, el orgullo que tiene esta región de la mayor laguna salada de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Os dejo con Melina y muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí cuando me plantearon que tenía que si me apetecía intervenir, bueno, pues más o menos me dijeron que tenía que hacer un diagnóstico de la región de Murcia y tengo que decir que hacer un diagnóstico de la región de Murcia con la situación que tenemos en 10 minutos es difícil. O sea, fácil no ha sido. Pero bueno, sí que quería hacer hincapié en que, bueno, empezar con que el modelo de desarrollo que ha venido sucediendo en la región de Murcia es insostenible. Y que es insostenible además porque carece total y absolutamente de planificación. Esa falta de planificación no es casual. Llevamos 3 décadas de una acción política que está más encaminada a defender los intereses particulares de unos pocos que el interés general de la ciudadanía murciana. Y ejemplos tenemos muchos. Recientemente, la inacción del Gobierno regional en exigir la responsabilidad patrimonial a las empresas que habían sido señaladas por el juez como responsables de la contaminación por nitratos del Mar Menor. La defensa de los recursos naturales, la defensa del medio ambiente, la exigencia de reparar el daño está consagrado ni más ni menos que en la Constitución española. Lo que ocurre es que aquellos que se dicen o se erigen como defensores de la Constitución española muchas veces la ningunean cuando se trata de defender los intereses generales de la ciudadanía y del medio ambiente. Si hacemos un barrido sobre a dónde nos ha llevado esa planificación cero, pues una de las primeras cosas que llaman la atención es que la región de Murcia es una de las pocas, si no la única, que no tiene un instrumento de planificación de usos del suelo. Fuera de los espacios naturales protegidos, espacios que tengan algún tipo de protección, el resto de territorio no tiene ningún tipo de protección, ningún instrumento que nos dé, digamos, un planteamiento de qué usos son sostenibles en ese territorio. Esto es por ejemplo, una de las consecuencias de esto es la enorme transformación agrícola que se ha producido en el campo de Cartagena en los últimos 15 años, que ha superado con creces la capacidad de carga del territorio y que no solamente ha contribuido a contaminar el medio ambiente por nitratos, sino que además ha aumentado el riesgo de inundaciones a las poblaciones ribereñas. Si continuáramos describiendo situaciones en las que se ha producido esta planificación cero, nos encontraríamos, por ejemplo, con los espacios naturales protegidos, donde Murcia es la única región que no tiene planes de gestión en esos espacios naturales protegidos. De hecho, hay algunos espacios naturales protegidos que todavía no tienen planes de ordenación de los recursos naturales, como es, por ejemplo, Cabo Cope.
nos podemos imaginar por qué no tiene Cabo Cope todavía un plan de ordenación de los recursos naturales. Incidimos otra vez en que al final pues, prevalece más el interés particular de unos cuantos que el interés general de la ciudadanía. En cuanto a calidad del aire, podemos ver o podemos fácilmente identificar que en la región de Murcia, en los entornos urbanos, no se ha realizado una planificación del uso del vehículo. Los transportes públicos son insuficientes, son escasos y eso ha provocado pues, que tengamos una incidencia bastante negativa en la calidad del aire en los entornos urbanos. Además, ahora aquí se le añade, en el caso de Murcia, las quemas incontroladas de podas agrícolas, que ni se les da una solución que sea factible y coherente, ni tampoco se vigila. Y luego también, si vamos a un ámbito estratégico, muy estratégico en la región de Murcia, que es el agua, aquí la planificación cero a lo que nos ha llevado, o lo que han intentado, es construir una construcción política nacionalista ligada al agua, que al final lo que intenta es generar una especie de algo emocional, que además es muy parecido a los nacionalismos periféricos. Por ejemplo, pues aquí es muy común, muy usual oír manifestaciones del tipo no nos quieren porque son murcianos, no nos quieren dar agua porque no quieren el desarrollo murciano. Según además donde gobierne el Partido Popular, a veces es una comunidad autónoma, o si gobierna en el Gobierno nacional, ahora es el Ministerio o en Madrid el que no nos quiere dar agua. Y además de esa construcción emocional, también ha ido acompañada de una visión del recurso, del agua, como si fuera un mero surtidor de una actividad agrícola. No existe una independencia del agua como de recurso único en el que es necesario para la vida. Hay una especie de desprecio, en general, a los valores ecosistémicos de los hábitats de las especies que habitan en esos ríos. Finalmente, la realidad es tozuda, los hechos se imponen y 30 años de descontrol en el tema del agua pues nos ha llevado a una situación en la que la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación por nitratos y fosfatos procedentes de la agricultura y de la ganadería, tenemos una situación de los acuíferos que están en un estado bastante deficiente. El verano pasado el Ministerio declaró la masa de agua del campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. Y ese sería el último, pero tenemos bastantes acuíferos que se encuentran en esa situación. Finalmente, ya para hacer así un diagnóstico y no querer dejarme nada, aunque es difícil, pero no quería dejarme, desde luego, la situación que estamos viviendo de emergencia climática o de calentamiento global de la Tierra. La región de Murcia ha sido señalada por el Ministerio en un informe como la que está más expuesta, junto con las islas, al cambio climático, junto con Baleares y Canarias. Aquí se prevé que la temperatura máxima anual sea, como en el peor de los escenarios, que suba 6,4 grados. Por supuesto, también se prevé una bajada de las precipitaciones, menos agua en los ríos, menos infiltración en los acuíferos, que ya están sobreexplotados, y estar mucho más expuesto a fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías prolongadas o incendios forestales. Y al final todo eso conlleva a que estemos mucho más expuestos a problemas de desertificación. Toda esta crisis ambiental, al final, nos hace entender que estamos ante una situación que es compleja. La crisis sanitaria, además, está muy vinculada con la crisis ambiental, con lo cual, al final, es intentar entender que la crisis ambiental nos ha llevado también a esta crisis sanitaria. Hace 20 años, en las facultades de ambientales, ya nos decían que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del medio ambiente conllevaba un aumento de probabilidad de sufrir pandemias, que las pandemias iban a ser mucho más frecuentes.
Y con eso, pues yo entonces supongo que apuntaba datos en mi libreta sin ser consciente ni imaginarme que yo ya iba a vivir una. O sea, que esto está aquí ya, que no es algo que nos contaran en las facultades, que ya lo estamos viviendo y que estamos en el momento y en una situación ya que es emergencia. El reto es importante, yo creo que Europa ha sabido verlo, ha sabido darse cuenta que es el momento para hacer una transformación de la economía, una transformación ecológica de la economía, una transición justa, más digital y que sea más sostenible. Con esto, con el plan aprobado por el Gobierno, que además se vincula en 4 ejes, que está perfectamente alineado con las estrategias principales de la Unión Europea y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se basa básicamente en 4 ejes, que son la transición ecológica de la economía, la lucha contra las desigualdades de género, la digitalización y la cohesión social y territorial. Creo que, además, esto puede darnos muchas oportunidades en la región de Murcia. ¿Qué oportunidades nos pueden dar? Pues, por ejemplo, la oportunidad, por supuesto, de transformar, de ayudar a crear ese escenario para transformarlo, de generar ese ecosistema en el que podamos impulsar un cambio, no solamente en la economía, sino también en la mentalidad y en la conciencia de la sociedad murciana. Yo creo que, además, en la sociedad murciana tenemos muchísimas potencialidades. Somos una región muy joven, hay mucha cantidad de personas jóvenes, las generaciones jóvenes, como decía Miguel, ya son conscientes de la emergencia en la que nos encontramos ya, no es algo que tengamos que esperar a ver en un futuro, la estamos viviendo ya y son plenamente conscientes de eso, y la gente joven es la que puede hacer de motor para esa transformación. Luego, además, la crisis sanitaria también nos ha hecho reflexionar un poco sobre cuáles son nuestros hábitos de consumo, en qué entorno vivimos, y creo que estamos todos más receptivos a hacer un rediseño de las ciudades y de nuestros pueblos. En las ciudades, en muchísimas cosas, en ganarle espacio al peatón, en más espacios verdes, en tener más calidad de vida, que va asociada muchas veces a la mejora, muchas veces no, la mayoría a la mejora en la calidad del medio ambiente de esa ciudad. Y, por supuesto, en las oportunidades y en los retos que se puedan abrir en los pueblos. Quien no ha pensado, cuando estaba confinado en un piso, que le gustaría irse al pueblo a vivir si le dejaran teletrabajar 3 días a la semana. Yo creo que eso no va a pasar por la cabeza a más de uno. Eso puede ser una oportunidad ahora mismo para las poblaciones. Luego, por otro lado, también en el sector primario yo creo que tenemos una potencialidad, y es que los agricultores y los ganaderos son personas que están bastante abiertas a los avances tecnológicos y científicos. Es muy fácil ver un agricultor que va con su móvil y desde su móvil sabe el invernadero si tiene esta humedad, si tiene esta temperatura. Es curioso, pero lo tienen todo muy bien manejado. Yo hace un tiempo, unos agricultores del Pilar me invitaron a su invernadero, ellos plantaban pimientos, a que viera sus bolsillos, ellos llamaban sus bichitos. Sus bichitos es que habían puesto un control biológico de plagas y estaban alucinados. Y lo decían con orgullo. Entonces, quiero decir que al final también creo que tenemos a un sector que sí que está abierto a eso, que hay que enseñarle cuál es el camino, o que hay que enseñarle que tiene muchas ventajas, que ellos van a poder vender sus productos mejor, ir hacia una producción más saludable de los alimentos, y en eso hay una estrategia de la Unión Europea que se llama de la granja a la mesa, donde conlleva pues, menos uso de fertilizantes, menos uso de plaguicidas, menos antibióticos. Al final es producir un alimento que sea mucho más saludable. Y luego también entrar en la agricultura de la economía circular, es decir, un uso más eficiente del recurso, la utilización de bioplásticos, en fin, ir hacia eso. Creo que tenemos una buena base para trabajar con el sector primario de la región de Murcia. En fin, en la Unión Europea se prevé que hayan cambios en la normativa. Nosotros tenemos la Directiva Marco del Agua y en eso la Unión Europea ha legislado hace ya mucho tiempo
pero sí que nos faltaba normativa en cuanto a suelos y en cuanto a calidad del aire, que eso nos puede venir muy bien en esta región por la situación en la que tenemos, que finalmente por obligación de cumplir una transposición de una ley española tengamos que avenirnos un poco a eso. En definitiva, yo creo que los fondos de la Unión Europea son fundamentales para, en principio, trabajar en disminuir la afección y los impactos que puedan tener las distintas actividades económicas en el territorio, y también para ayudar a recuperar espacios naturales. Por ejemplo, en la Confederación, bueno, en el Ministerio, a través de sus organismos autónomos, que puedan ser la Confederación y la Mancomunidad de los Canales del Taivilla, hay ejemplos sobre esto. Por ejemplo, en el Mar Menor se van a restaurar, está proyectado la restauración de las ramblas mineras que vierten al Mar Menor. También el establecimiento de corredores ecológicos, de ganar un poco de espacio en las zonas costeras del Mar Menor. En cuanto a la digitalización, hay una serie de actuaciones muy importantes que van en dirección a mejorar todos los sistemas de información que tiene la Confederación, que son hidrológicos, de calidad de las aguas, de control de aprovechamientos, y que eso nos ayude a poder gestionar mejor el recurso. Y luego en la Mancomunidad de los Canales del Taivilla, ahí van a tener tienen un reto importante. Ellos quieren focalizarlo y muy bien en un entorno de cambio climático en los que cuenten con distintos escenarios en la disponibilidad del recurso. En este escenario de cambio climático, de dificultad a la hora de obtener recursos. Y además ellos han planteado algo que es muy importante también, que es reducir la huella de carbono en todas sus instalaciones, disminuir las emisiones de CO2 y aumentar en eficiencia energética. Con lo cual, al final, hay un montón de propuestas del Ministerio que va a hacer a través de sus organismos autónomos y del propio Ministerio también. El propio Ministerio está intentando asegurar la disponibilidad del recurso en un escenario de cambio climático. Todo el esfuerzo está dirigido en eso. Actualmente, hace poco se anunció una obra de, no sé si me equivoco, de 500 millones para conectar todas las desaladoras del Estado, que eso finalmente pues, redundará en tener el recurso más disponible en situaciones de escasez. Y para ir acabando, quiero tomar prestado un objetivo del Plan Estratégico de la Mancomunidad de los Canales del Taivilla, que dice que es importante fortalecer el capital humano, mejorar el reconocimiento profesional, el nivel de formación y la igualdad de género. Al final, uno de sus objetivos es centrarlo también en las personas que van a llevar a cabo esas acciones, en la formación, en luchar contra la desigualdad de género, porque al final centrarlo en las personas es importante, porque los expertos en gestión del cambio nos dicen que el cambio, al final, opera en nosotros y opera en distintos niveles. Tenemos un nivel interno de qué cosas puedo hacer yo y que puedan repercutir y que puedan suponer un cambio en un entorno cercano, pues qué tipo de hábitos de consumo puedo cambiar o qué decisiones puedo tomar con respecto a tener un vehículo si me hace más o menos falta. Y luego también los cambios externos que ahí operan en cambio de legislación, en cambio de estructuras, y ahí es donde se hace también muy importante la necesidad de afrontar que un cambio en las políticas de la región de Murcia será fundamental para poder afrontar el reto que tenemos actualmente y poder cambiar entre todos el paradigma de esta región. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Melina. Sí, muchas gracias, Melina. Si lleváramos más tiempo escuchando todas las advertencias que llevan haciendo los ambientólogos, que llevan haciendo las facultades de medio ambiente, las de biología, igual la región de Murcia estaría mejor posicionada a nivel internacional. En cuanto a imagen, igual la desertificación y los procesos naturales que vienen a través de la Dana estarían en mejor situación, e igual la ciudadanía en general tendría más conciencia de lo importante que son los hechos, en la repercusión que tenemos individualmente en el entorno. Y en torno a eso, en torno a los hechos individuales y el entorno, en torno al consumo, viene Marisol Sánchez,
que es diputada en el Congreso, es la portavoz de consumo del propio grupo parlamentario y una de las que se bate el cobre junto a los otros dos diputados y la senadora en dejar la impronta murciana en las Cortes Generales. Marisol es pedagoga, es lorquina y es ya importantes medidas en torno al consumo, que es una pieza fundamental en la transformación ecológica, en el cambio del sistema productivo y en el medio ambiente. Así que os dejo con ella. Bueno, gracias Miguel, gracias Juventudes Socialistas por organizar este acto, máxime en el día en el que estamos hoy, que es el 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, no podía ser más apropiado, lo hemos buscado ahí, exacto. Y bueno, medio ambiente y consumo pues están íntimamente relacionados, ¿no? Pero es que consumo, además, la transversalidad de las políticas de consumo está relacionado con todo y cada uno de los actos que hacemos desde que nacemos hasta que volvemos a la tierra, ¿no? Porque, como yo siempre digo, es decir, consumir es un acto inherente al ser humano desde el mismo momento en el que abre los ojos, ¿no? Por lo tanto, fijaros si es importante las políticas y la transversalidad de las políticas de consumo. Máxime en un contexto, a mí Miguel me hablaba de que teníamos que hablar sobre los jóvenes y cómo el consumo afecta a los jóvenes, cómo vosotros podéis encontrar vuestros retos a través del consumo, ¿no? Yo primero quería situar el contexto en el sentido de que los recursos son ilimitados, obviamente. Nuestro sistema de producción actual es lineal, basado en producir, extraer, consumir y tirar. Y además el equilibrio entre los recursos que tenemos y cómo consumimos es de lo que depende la vida de nuestro planeta. El mantener ese equilibrio, el salvaguardar ese equilibrio. Y si ese equilibrio se rompe, pues tenemos que tener en cuenta que, aunque pueda existir una caja B, pues no hay un planeta B. El planeta que tenemos es el planeta que tenemos y es el que tenemos que cuidar y salvaguardar. Y en ese sentido, nuestras acciones como consumidores individuales son actos que el sumatorio de todos ellos son lo que determinan las políticas el día de mañana, ¿no? Yo quería traeros, he apuntado alguna encuesta porque, mirad, algo está cambiando y la última encuesta de percepción social de la ciencia, que se publicó el 3 de junio, se publicaba, se hace cada 2 años, nos daba unos datos reveladores. Y son unos datos tanto reveladores como alentadores, porque quiere decir que psicológicamente, conceptualmente, algo está cambiando en la psique de todo y cada uno de nosotros. Y esta encuesta, una de sus principales conclusiones es que casi la mitad de la población, un 47,8%, afirma haber cambiado sus hábitos de consumo por causa del medio ambiente y un 83,6% de la población entiende que el cambio climático preocupa y mucho a los españoles. Solamente un 16% lo considera poco o nada grave. A pesar de que haya diputados en el Congreso que digan que, bueno, que si suben los 1 grados en el planeta, que más gente se muere de frío que de calor, ¿no? Esas son las conclusiones a las que se llegan, ¿no? En ese sentido, esa percepción de la importancia del cambio climático está haciendo, y esta encuesta nos dice, que más del 50% de la población se replantee cambiar sus hábitos de consumo por esa preocupación. Y en ese sentido, también deciros que las mujeres además somos más activas, porque un 52% ha cambiado los hábitos frente a esta preocupación de la pandemia, frente a un 43% de los varones. Y estamos más concienciadas además las personas entre 25 y 58 años, y 54 años, con tasas superiores al 50%, ¿no? Por lo tanto, el perfil de persona concienciada es mujer de mediana edad. Ese es el perfil actualmente, según esta encuesta, de persona que ha cambiado su percepción y su manera de consumir a través de la preocupación del medio ambiente, ¿no? Y yo quería, desde la formación pedagógica que siempre me intento llevar a cabo, hacer una simbiosis entre lo que hacemos desde el Congreso y lo que podéis hacer, ¿no? Y en ese sentido, fijaros,
En el Congreso ahora mismo, últimamente, sobre todo estamos poniendo mucho hincapié en el tema de la obsolescencia programada o la percibida. La obsolescencia es el tiempo útil que duran los aparatos, los bienes que compramos y que se estropean antes de tiempo porque ya con anterioridad los han fabricado para que duren X tiempo. Es decir, compras un microondas y tú ya sabes que el microondas tiene pues X minutos de funcionamiento porque ya lo han fabricado de esa manera. Por lo tanto, lo compres más caro, más barato, lo compres como lo compres, te va a durar X tiempo. Y esos aparatos que antes se compraban, que antes se utilizaban, que duraban toda una vida, esa televisión que tenían tus abuelos que la compraron en su día y que se ha heredado de generación en generación, esa ya no, porque el tubo de pantalla se te va a romper porque está preparado para que se rompa X días. Bueno, pues esto se está legislando desde la Unión Europea, se está legislando a nivel del Congreso, hay iniciativas. Ahora mismo está en exposición al público la ley del índice de reparabilidad. Hace poco se legisló también para que, por ejemplo, la durabilidad de los aparatos, la garantía pase de 2 a 3 años, eso ya lo ha hecho el Gobierno. También para que la obligatoriedad de las empresas productoras para tener piezas de repuesto pase de 5 a 10 años desde que se vende el producto. Eso ya lo ha hecho el Gobierno. Ese índice de reparabilidad ya está a exposición pública porque queremos que esté pronto en marcha y que sea legible en una etiqueta frontal que van a llevar cada uno de los productos, de manera que el consumidor tenga claro cuando compra un aparato el tiempo que van a durar las piezas, el índice de reparabilidad que tiene, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo en materia de obsolescencia programada desde el Congreso. Pero también es importante, fijaos, no tanto la obsolescencia programada como la obsolescencia percibida. Es decir, ¿cuánto tiempo creo yo que puedo llevar este móvil? O la necesidad que crean los medios de comunicación en mí o la sociedad en mí de que cada X tiempo tengo que cambiar de móvil o que cada X tiempo tengo que cambiar el coche, aunque el coche funcione y esté en perfecto estado. Y el móvil me funciona y está en perfecto estado, es que está nuevo, pero lo tengo que cambiar. Por lo tanto, yo os planteo esta reflexión. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, la obsolescencia percibida la percibimos. La obsolescencia programada, es decir, el hecho de que las industrias hagan los productos para que duren determinado tiempo, ¿lo hacen porque sí? ¿O lo hacen porque existe una obsolescencia percibida y el consumidor es el que demanda ese cambio de productos? Si creemos que la obsolescencia programada es porque sí, es porque existe y punto, pues estamos resignados a vivir en una sociedad capitalista, consumista, en la que el modelo es el que es y tenemos cada X años que cambiar de producto. Pero si creemos que esa obsolescencia programada es consecuencia de cómo percibimos el consumo y de nuestros actos individuales como personas individuales y responsables, somos los jefes. Sois los jefes. Porque estamos en disposición de cambiar esa percepción, estamos en disposición de cambiar esos hábitos de consumo y estáis en disposición de cambiar el modelo de producción, el modelo económico y ser los jefes, ser los auténticos amos. Y ese es el poder del consumo y de las políticas de consumo. La transversalidad de las políticas de consumo está en los actos individuales y colectivos de todos y cada uno de los aquí presentes. Y la capacidad de transformar, cambiar el mundo y los modelos económicos está en todo y cada uno de los actos que hacemos día a día. Por lo tanto, esa obsolescencia programada está en vuestra mano poder cambiar el modelo de producción. ¿Cómo? A través de vuestro día a día, es decir, si el móvil te funciona, si el móvil lo tiene todos los datos metidos, luego imagínate el jaleo para cambiar todos los datos de uno al otro. Es decir, ¿por qué cambiarlo? ¿Porque necesito tener el último modelo porque si no, no estoy a la moda? Si el coche funciona a la perfección, si no te da un problema el pobre en toda la vida, nada más que cambiarle los filtros, ¿por qué lo cambias? ¿Porque tienes que llevar el último modelo? Es decir, cambiando nuestro concepto de utilización de los recursos y de los bienes que tenemos, cambiamos los modelos de producción y podemos ser dueños de cómo cambia ese modelo de producción, decidiendo vosotros. Fijaros otro ejemplo de cómo, porque a nivel legislativo podemos legislar,
Pero hasta que no se vayan produciendo esos cambios en la psique de todos y cada uno de nosotros, obviamente no se van a producir los grandes cambios necesarios que necesitamos para cumplir los objetivos que nos hemos marcado, que es en el año 2050 aterrizar en una economía circular, que ese es el objetivo que se ha propuesto el Gobierno de España. Seguimos legislando. Y mirad, hace poco también estábamos hablando de la necesidad de legislar en publicidad. Ahora mismo estamos en transposición de 2 directivas europeas de comunicación audiovisual y de publicidad. El Ministerio de Consumo ha puesto el acento en la publicidad dirigida hacia los menores y, independientemente de que se está legislando y se está legislando en el ámbito de la publicidad, volvemos a vosotros. Nosotros legislamos por un lado, publicidad, pero la responsabilidad de todo y cada uno de los aquí presentes está en no creerse lo que dice el primer youtuber que se ve en TikTok. El otro día mi hijo pequeño, de 11 años, me estaba diciendo, mira mamá, ¿ves cómo esto sí es así? Porque no me acuerdo qué historia era, pero me estaba rebatiendo algo que habíamos discutido yo anteriormente. Y me lo estaba rebatiendo en base a lo que estaba escuchando de un youtuber latino que estaba hablando y yo decía, mamá, hijo mío, este muchacho ¿qué formación tiene? Dímelo, dime en qué estudios tiene, en qué puesto de trabajo está, qué cargo tiene. Es decir, ¿qué veracidad te merecen las afirmaciones que están haciendo? Es decir, nuestra obligación también es, como consumidores, discernir la información que recibimos, al margen de que desde el legislativo legislemos ese tipo de publicidad, la publicidad engañosa, la publicidad dirigida a menores, la publicidad abusiva. Al margen de esa legislación, somos también los consumidores, sois también los consumidores, a través de vuestro criterio, los que movéis arriba que se utilicen unos determinados medios de comunicación u otros, que se produzcan unos determinados de comunicación u otros, que se favorezca la proliferación de unos determinados medios de comunicación u otros, porque ellos se basan en los patrones de consumo, ellos se basan en la manera de consumir que tiene la población. Y otro ejemplo, por ejemplo, hoy mismo tenemos una comida, ¿verdad que sí? Después nos vamos a comer todos, los que queramos, obviamente, porque esto aquí también hay libertad, no es que solamente en Madrid, aquí también. Y en materia de... Mira, hace 2 semanas concretamente, desde el Grupo Socialista presentamos en la Comisión de Sanidad y Consumo una iniciativa que a mí me encanta, pues, claro, por eso la presentamos, que era sobre desperdicio alimentario, ¿no? Entonces se insta al Gobierno a una serie de medidas en materia de desperdicio alimentario con una serie de campañas relacionadas también con la agricultura, de la granja a la mesa y demás. Algo que además ya en la mayor parte, en muchos de los países europeos, está interiorizado en la psique del resto de ciudadanos, ¿no? Y es algo que es un reto que nos marcamos desde el ámbito legislativo. Yo os propongo un reto, y os propongo el reto de hoy, en esa comida, empezar a cambiar y crear tendencias con vuestra propia personalidad. Y os propongo ese reto porque, fijaros, yo el otro día estaba en una comida, en una comunión, la primera comunión, después de 2 años, la primera comunión, esta vez sí que era la primera comunión. Y terminamos de comer y obviamente, pues imaginaros el menú, pues me sobró una lubina estupenda. Y yo decía, no me puedo comer más, digo, sí que no puedo, me da una lástima dejar esa lubina en la mesa. Y le digo al camarero, ¿me puede traer un tupper que me llevo la lubina? Claro, mi hermana me pega un codazo y me dice, nena, por Dios, parece que estás necesitada, parece que estás necesitada con la lubina. Y yo le dije, no, si es que no es necesitada ni no dejar necesitada, es que esto va al cubo de la basura. Y en mi casa me lo llevo, me lo como yo, y si no me lo como yo, se lo come el gato. Pero esto se utiliza. Pero el concepto de llevarse la comida de los restaurantes, aquí en Murcia, aquí en España, se ve mal. Se ve mal. Es como que, mírala, que aprovechar, o mírala, que no sé qué ganar. Es decir, cuando realmente reutilizar los alimentos, el no desperdiciarlos, es algo que está instalado en la psique de la mayor parte de los países europeos.
Y es de mala educación dejarse la comida en los restaurantes. Y ya los restaurantes te ponen tu tupper, cuando te has dejado comida, te ponen tu tupper al lado, tú te lo recoges y te lo llevas. Pero eso de tirar comida no se ve, cosa que aquí sí. Por lo tanto, yo os invito a cada uno de vosotros con vuestra acción individual, al margen de que nosotros legislemos en materia de desperdicio alimentario, os invito a cambiar la sociedad a través de vuestros hábitos de consumo. Y os invito a que si hoy, después del menú ese estupendo que yo me lo he leído y yo no me lo voy a comer todo, ya lo tengo claro, os invito a que cuando terminéis pidáis vuestros tuppers. Si os habéis dejado algo, si el que tenga buen saque no pasa nada, pero el que no, por Dios, que no se deje la comida en el restaurante, que pida su tupper, que se lleve su comida a su casa. Si luego no se la come porque le apetece otra cosa, se tira al orgánico. Si tiene animales, se lo da a los animales. Si no, se utiliza para compostaje. Pero se le da una segunda utilidad, se reutiliza y ponemos en marcha la economía circular. Si eso lo hacemos todos y lo hacemos también en otros ámbitos, cuando salgamos por ahí con nuestros compañeros, con nuestros amigos y demás, vais generando conciencia, vais creando tendencias y vamos cambiando la sociedad, transformando la sociedad con pequeños hábitos de consumo, interaccionando el legislativo con el poder individual de todos y cada uno de los aquí presentes. Porque fijaros, y yo termino así porque lo veo así, mira, podréis ser o no deportistas, podréis ser o educadores o sanitarios, podréis ser trabajadores o estaréis en las listas del paro, estudiantes o funcionarios, pero todos y cada uno de los aquí presentes, desde que nacéis hasta que volvéis a la tierra, sois consumidores. Todos. Y la transversalidad de las políticas de consumo es una herramienta transformadora del mundo, de los sistemas económicos y de los sistemas de producción que está en vuestras manos. Y con esa herramienta sois los jefes. Sois los auténticos jefes. Tenemos otra versión que es más, yo la digo la versión más podemita, la verdad, que esta de que vivimos en una sociedad capitalista, en un mundo de consumo, que la sociedad te oprime, que la sociedad... No, nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, un partido transformador, un partido que se revela, y yo os invito a rebelaros, os reto a rebelaros, a determinar vuestra personalidad a través del consumo, consumiendo. Consumiendo podéis crear, reafirmar vuestra personalidad, imponerla, crear tendencias y cambiar el mundo que está a vuestro alrededor sin resignaros a una sociedad capitalista determinada en la que no podemos hacer nada. Está en vuestras manos a través de las políticas de consumo y yo os invito a ponerlas en marcha de manera individual para promover los grandes cambios colectivos a los que aspiramos desde el legislativo y desde el Gobierno. Bueno. Muchas gracias, Marisol, y gracias sobre todo por visibilizar el papel individual dentro de la sociedad, ¿no? La capacidad de transformación del entorno, del medio ambiente, a través de los hechos individuales. Esto es importante porque ya vemos cómo, bueno, consumimos, ya lo he explicado perfectamente, pero hemos cambiado muchas cosas a través del consumo y a través de la conciencia de los nuevos hábitos hemos conseguido implantar e inculcar a otras generaciones que no son las nuestras cosas importantes como, bueno, plataformas digitales, ¿no?, para consumir cultura o otras cosas. Entonces, no solamente el consumo, no solamente lo material de lo que tradicionalmente pensamos que es lo ecológico y lo verde es importante, sino a veces áreas trascendentales y transversales como el consumo nos pueden llegar a entender y nos ayudan a saber cómo debemos cómo debemos ayudar a transformar la sociedad.
Y bueno, ahora os dejo con Omar Anguita. Omar es piloto, diputado, portavoz en el Congreso y, lo más importante de todo eso, secretario general de las Juventudes Socialistas de España. Muchas gracias, Miguel. Yo siempre empiezo los actos, mis padres me educaron en ser agradecido y siempre empiezo los actos agradeciendo la oportunidad que tengo de estar hoy aquí con estas magníficas ponentes, contigo, Miguel, con Diego, con Lucas, con todos y con cada uno de vosotros y también con los compañeros de las Juventudes Socialistas de Ceuta y del Partido Socialista de Ceuta por tener la oportunidad que nos han quitado el último año, la pandemia, de seguir practicando el socialismo afectivo, que es quizá lo que más nos impulsa a continuar la lucha, el activismo político. Quería dar las gracias y, como ha hecho Miguel, yo barro mucho para mi casa y siempre barro para las Juventudes Socialistas, y quería pedir un enorme aplauso para los compañeros de las Juventudes Socialistas de Ceutí por el pedazo de acto que habéis montado hoy. Cuando Miguel me pasó el planning de estos 2 días y veía que terminábamos con este acto, tenía dudas de cómo plantearlo, de cómo exponer yo mi parte. Y después de escuchar a las 3 compañeras, por cierto, maravillosas, y seguramente Juana, que también lo va a hacer maravillosamente, yo he cambiado un poco mi discurso y voy a intentar ser todo lo pragmático y práctico posible. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad, y lo estaba diciendo antes Marisol, que hacia la globalización que estamos avanzando hacia la más individualización de las personas. Y la individualización de las personas hace que cada vez seamos más egoístas. Y creo que lo que tenemos por delante, el planteamiento que tenemos por delante, no nos permite poder ser en absoluto egoístas. Los retos que tenemos por delante, da igual la edad que tengas, da igual si eres hombre, si eres mujer, si eres murciano, si eres murciana, si eres madrileño, tenemos retos comunes y tenemos que ponerlos encima de la mesa. Y una de las oportunidades que nos permite este tipo de formatos es no solamente que yo llegue aquí y os cuente en 6 minutos cuál es mi planteamiento, sino también poder escucharos a vosotros y a vosotras para luego también nosotros llevarnos no solamente los deberes, sino también la sensación de lo que se escucha fuera de los que estamos quizá en primera línea en la política. Yo venía con 3 o 4 puntos que quería comentar, y uno de ellos, hace 3 semanas tuve un acto con la vicepresidenta Teresa y con Adriana Lastra, y yo solté un titular que dije que el cambio climático es el reto mayor al que nos enfrentamos ahora, incluyendo la pandemia, ahora. Y claro, bajaba y me preguntaba un periodista y dice, hombre, a ver, cuidado con lo del tema de la pandemia. Digo, no quita que tengamos ahora mismo que estar focalizados en salir de este túnel. Digo, pero no podemos obviar, el reto que tenemos por delante. Digo, porque la pandemia es algo coyuntural y que, por suerte, gracias a una muy buena gestión de este Gobierno y gracias, sobre todo, al avance científico que hemos tenido durante un año, que ya tenemos vacunas y muchos de vosotros y muchas de vosotras ya os habéis vacunado, va a ser algo coyuntural, algo temporal que tendrá sus consecuencias. Pero el cambio climático, lo que nos vamos a enfrentar, si no somos conscientes cuanto antes de que hay que empezar a actuar ya para poder frenarlo, la pandemia va a ser una broma. Sobre todo, además, me gusta una de las cosas que yo siempre le reconozco a Adriana Lastra, que es que mete el discurso de clase en todos sus discursos. Y yo voy a meter el discurso de clase también en el medio ambiente. Porque las primeras personas que van a sufrir las consecuencias del cambio climático son la gente más humilde. Son la gente más humilde, los colectivos más vulnerables. No falla. Cada vez que hay un problema, siempre son los colectivos más vulnerables los que primero sufren. Y ahí tenemos que estar, por cierto, los socialistas, las socialistas, desde todas las instituciones, por cierto, desde lo municipal, porque este es un partido municipalista, para corregir las propias desigualdades que el sistema capitalista crea. Y yo siempre señalo a mi enemigo, que es el capitalismo, y dirán, no, es que es un comunista. No. Mi enemigo es el sistema que crea desigualdades, y luego somos los colectivos más vulnerables quienes los sufrimos. Por eso yo me gusta mucho señalar de dónde venimos y para qué sirven las instituciones. Y hablaba de que el cambio climático es el reto más importante que tenemos, primero porque no es coyuntural, segundo porque no se puede solucionar en el momento y hay consecuencias que ya vamos tardes. Ya no solamente estoy hablando de las miles de especies que ya han desaparecido. Estamos hablando de que las enfermedades, las pandemias, los desastres y las catástrofes climáticas son ya evidentes. Y ya no es en el sureste asiático, ya no es en el Caribe, ya son en nuestras costas, ya son en nuestros campos.
ya son en nuestros bosques, con los incendios que tenemos todos los años. Y eso tiene también una repercusión directa sobre nuestra calidad de vida y también sobre nuestro propio patrimonio natural que tenemos, que es, en este caso, en España, lo que tenemos mucho que mostrar. Y también te decía que es muy complicado al reto que nos enfrentamos, porque nos enfrentamos, cuando hablamos de cambio climático, a muchísimas cosas. No solamente hablamos del propio cambio climático en el medio ambiente, pero es que también hablamos también de política, porque hay que enfrentarnos a quienes niegan la realidad. No me gusta a mí hablar en exceso de los fascistas, pero me gusta de vez en cuando sacarlos a colación, sobre todo aquí en Murcia y en Madrid, que lo sufrimos bastante. Decía antes, bueno, es que, claro, lo de Madrid que parece que hemos inventado la palabra libertad. Vaya mesecitos que llevamos los murcianos, las murcianas, los madrileños y las madrileñas, vaya meses duros, y el placer que me da llegar aquí y ver el ánimo que tiene la militancia del Partido Socialista de la Región de Murcia, las Juventudes Socialistas de Murcia, después de lo que ha ocurrido aquí y que estamos dispuestos a seguir plantando batalla. ¿Plantando batalla para qué? Para que en 2023 haya un gobierno regional que ponga las prioridades de la gente en la agenda. Y una de ellas es la lucha contra el cambio climático, más en esta región que estáis muy necesitados de muchísimos recursos naturales. Yo creo que decía ayer que a quien nos niega el futuro, pues yo le niego el presente. Y hay que combatir al discurso de odio y al discurso negacionista de la ultraderecha con este tema también de manera muy contundente. Y sobre todo también porque cuando hablamos de los efectos que tiene el cambio climático, es que los efectos son imprevisibles, muchos de ellos. Van a ser tan contundentes muchos de ellos que los propios sistemas, y lo hemos visto incluso con la pandemia, no estábamos preparados a priori para enfrentarnos a una pandemia mundial. Ahora sí, nos hemos actualizado. Yo creo que ahora nos hemos cogido, todo lo que es el buen hacer de un gobierno para poder enfrentarte a algo que tú no conocías. Pero ¿de verdad estamos dispuestos a en 15, 20 años tener un problema parecido al que hemos tenido, pero multiplicado por 10 con los efectos, un problema climático? ¿De verdad estamos dispuestos a taparnos los ojos ahora en 2021, a bajar el volumen de las alertas que nos están llegando para decir, bueno, a ver, estamos hablando de 2050, 2030, 2045? Yo recuerdo cuando decían 2030, digo, eso queda mucho. Le quedan 9 años, 8 años y medio. Y pasa volado. Yo recuerdo cuando decían 2030, la Agenda 2030, eso queda mucho. Ya estamos. Y vamos tarde para poder llegar a todos los objetivos que nos hemos marcado. Pero vamos tarde porque no hay una coordinación y una unidad respecto a todos los partidos políticos, respecto a toda la sociedad, para enfrentarnos a estos retos. Y el cambio climático es un reto, lo comparaba con una escena de dibujos animados, ¿no?, donde hay una barca agujereada y no hace más que entrar agua, y está el personaje intentando sacar, ¿no?, con cubos de agua pues todo el agua que hay, y tapando con corcho los agujeros. Eso no funciona. No funciona porque hay una única persona. Hay que meter a mucha más gente. Y en esa gente yo quiero meter a la juventud. Y por eso quiero hablar hoy de cómo podemos ser prácticos y pragmáticos para poder involucrar a la juventud en el cambio climático. Los jóvenes tenemos muchísimos retos. Ayer y anteayer nos hemos pasado hablando de los 3 principales, que es la educación, que es el empleo y que es también la vivienda. Pues yo quiero mezclarlos para poder tener la sensación de que los jóvenes tenemos que ser corresponsables también en la lucha con el cambio climático. Porque hemos dado un ejemplo con los Fridays for Future que hacíamos todos los viernes en las principales plazas de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque era un llamamiento desesperado de la juventud hacia nuestros mayores diciendo, oigan, que es que hay algo que está pasando en este país, en este planeta, que no hay un plan B, que no hay un planeta B. Caja B, sí, lo has dicho tú antes, pero no hay un planeta B. Y nosotros tenemos la oportunidad de frenar aquello que nos está complicando el futuro. Y yo creo que cuando tú intentas bajar el volumen de las alarmas, lo que intentas es taparte los oídos, los ojos, porque tú no eres una clase social en la que vas a sufrir las consecuencias. Ese es el principal problema de la derecha y de la ultraderecha que tenemos en este país, que nos intentan decir, oye, no es tan grave lo que está ocurriendo, porque saben que a su votante, saben que a su gente no le va a pasar nada. Pero nosotros sí. Nosotros estamos preocupados en los barrios humildes con el tema, por ejemplo, de cómo pueden tener la pobreza energética que están teniendo, de cómo se pueden llegar a aislar las casas mejor para que no sigan pagando lo que están pagando de luz o de calefacción, porque los ricos se pueden aislar perfectamente las casas, pero una vez más la gente más humilde no lo puede hacer. Por eso es el discurso de clase de decir, oye, hay que defender a nuestra gente, también con el cambio climático. Y yo creo que tenemos por delante ciertos retos y por suerte tenemos un gobierno nacional
comprometido. Yo vengo de Madrid, por lo cual no tengo gobierno regional casi como vosotros, no actúan, ellos están aquí por estar, solamente sacan cosas muy útiles, como por ejemplo estamos viendo con mociones donde tenemos que escuchar el himno de España en las escuelas. Lo dije ayer, saldremos mucho más preparados en matemáticas, mucho más preparados en inglés, mucho más preparados en francés por escuchar el himno nacional por las mañanas en el colegio. O el PIN parental, que lo que hace es evitar que la gente pueda crecer en diversidad. Bueno, pues yo digo, tenemos un gobierno que al menos está comprometido con eso. Y no solamente está comprometido, sino que hace. Y tú y yo hemos votado, y nosotros hemos votado, ¿verdad?, una ley transformadora, que es la ley de cambio climático y de transición energética. Una ley que llega 10 años tarde, por decir una cifra. Esto es como cuando reconocemos un nuevo derecho, que decimos, hemos reconocido un nuevo derecho, y siempre digo, llevamos 15 o 20 años tarde, porque los derechos son nuestros. Otra cosa es que tú tengas que blindarlos en la Constitución o en la norma, pero los derechos están ahí. Pues con esta ley llegamos tarde. Pero estamos siendo pioneros otra vez en Europa con este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando es que hay que cambiar el sistema productivo de este país. Es imposible mantener el sistema productivo de este país porque es medioambientalmente insostenible. Y lo que no podemos hacer es lo que pretendía hacer el Partido Popular, que es, oye, o no cambian nada o de repente lo quieren cambiar todo sin importar cómo va a ser esa transición. Nosotros nos negamos a que haya pueblos, haya municipios, haya provincias, haya cuencas enteras que desaparezcan porque tengamos que hacer esa transición. Por eso metemos la palabra justa, hablamos de la justicia social y hablamos también de la transición justa, porque queremos hacer una transición en la que aquellas ciudades, aquellos municipios que llevan 40, 50, 60, 100, 150 años dedicándose, por ejemplo, al carbón, no desaparezcan, sino que haya una transformación, una reconducción, una reactualización de las capacidades de las personas que están trabajando con 40, con 45, con 50 años y que puedan tener un presente y también un futuro. Eso es muy importante y por eso creo que tenemos que sacar pecho con esta ley. Y yo quería también sacar un par de temas más, que uno es el derrumbar la realidad impuesta, que yo llamo, que es que parece que la izquierda, como decía antes Victoria, nos tapamos un poco cuando trabajamos, ¿no? Nos da como cosa presumir de, oye, pues mira, hemos hecho esto, porque parece que es nuestra obligación, y lo es, pero también hay que saber venderla. Sin embargo, la derecha no hace nada, pero parece que son, de verdad, lo mejorcito que hay. Y yo me gusta combatirle la realidad en diferentes temas. Por ejemplo, el cambio climático. Yo he tenido muchos debates con el que era presidente de Nuevas Generaciones, Diego Gago, que decía, es que el Partido Popular fue el primer partido que puso en el gobierno el Ministerio de Medio Ambiente. Y le dije, también fue el primer partido que sacó el impuesto al sol. Prefiero no tener un Ministerio de Medio Ambiente y tener políticas activas en defensa del medio ambiente. Y el impuesto al sol, me vais a permitir, es de las cosas más ridículas que se han planteado en este país. Y peligrosas, porque una vez más estamos privatizando algo que ni siquiera es nuestro. Algo en lo que nos podría impulsar respecto a otros países y, sin embargo, aquí le ponemos trabas, le ponemos filtros. Y yo creo que tenemos que impulsar las energías renovables de la manera en la que lo estamos haciendo. Y también, por cierto, lo que decía, el sistema productivo. España es un país que es productor internacional de vehículos. Estamos impulsando los vehículos eléctricos, porque ese es el futuro de nuestras fábricas. Y para que la gente siga teniendo un futuro en esas fábricas tenemos que adaptar hacia donde queremos llevar. Y si queremos llevar hacia la contaminación cero, hacia ser medioambientalmente sostenibles, tenemos que impulsar también que nuestras fábricas empiecen a trabajar en esos objetos, en esos productos que nos van a venir bien en los próximos años. Y yo quiero volver a reconocer el inmenso trabajo que están haciendo de los ministerios para poder dotar de contratos a las empresas para que nadie se quede atrás. Y ya lo último, y es lo que yo más quiero incidir, es en las oportunidades de futuro. La gente joven, hace 5 años, tú le hablabas del medio ambiente y te hacían, bueno, eso es lo de abrazar árboles. ¿No? Porque en este país pasas de no ser nada a abrazar árboles. Y ahora, sin embargo, yo creo que somos conscientes de que es una oportunidad. Y tenemos que vendérselo a la gente joven como una oportunidad. Aquellos jóvenes que estamos hasta las narices de encadenar un contrato precario tras otro, tenemos que decirle que tenemos una oportunidad de crear un nuevo sistema productivo donde se creen algo que no estamos acostumbrados, que son sistemas de creación de empleo dignos, a través de una economía verde y circular. Y si encima le metemos la posibilidad de crear empleos en aquellos municipios, en aquellas provincias o en aquellas comunidades que tienen un problema de despoblamiento, para que la gente pueda tener la oportunidad de quedarse en su municipio y que si se quiere ir de su municipio sea por su voluntad, no por falta de oportunidades, creo que podemos impulsar para que la gente joven se comprometa aún más a este cambio. Yo creo que tenemos
oportunidades importantes. Los 140.000 millones de euros es un balón de oxígeno que va a tener este país. Un balón de oxígeno que no podemos desaprovechar. Un balón de oxígeno que, por cierto, los municipios y las comunidades autónomas tienen que aprovechar para reformar todo aquello que estamos viendo que no está funcionando. Creo que es un momento importante y que tenemos que estar a la altura. Creo, sinceramente, que esto no es un reto de futuro. Sencillamente es que si queremos tener futuro tenemos que enfrentarnos a este reto. Y yo creo, sinceramente, que con el impulso que, por ejemplo, estáis dando hoy desde las Juventudes Socialistas de la región de Murcia, estáis marcando muy bien la agenda del Partido Socialista. No de la región de Murcia, del Partido Socialista Obrero Español. Y los próximos 15, 20 años vamos a ver cómo el impulso de la defensa del medio ambiente va a ser un eje principal de todos los partidos. Y ahí, una vez más, tenemos una ventaja respecto al resto de los partidos. Nosotros no nos hemos levantado una mañana con un pin verde y hemos dicho, ¡uy! Vamos a empezar a defender el medio ambiente o la salud mental. No sé si sabéis por dónde voy. Lo llevamos haciendo muchos años. Yo me afilié en el año 2004 a las Juventudes Socialistas y lo recuerdo como si fuese ayer. Y recuerdo en la legislatura de Zapatero cuando empezó a hablar de las energías renovables, cómo la derecha se reía de ese futuro que hablaba José Luis Rodríguez Zapatero diferente. Y llevamos ya 15 años de ventaja. Pues yo lo que reivindico son las políticas siempre de izquierda, que siempre hemos estado adelantados al resto. Lo que reivindico es la posibilidad de que este país tenga un futuro para su gente joven. Y además reivindico que no hay nada más socialista que poder generar dignidad para el día de mañana, para las generaciones que no vamos a estar. Las juventudes, la gente joven vamos a estar, pero es que necesitamos también que aquellos que sois un poquito más mayores que nosotros, un poquito más mayores que nosotras, estéis de la mano, porque entre todos es la única manera de frenar esto. Esto es serio. Esto es serio. Esto no es que desaparezcan pingüinos del Antártico, que la gente diga, bueno, qué pena, no me molesta, no me toca. Es que ese es el inicio de lo que viene después. Y van a ser muchas consecuencias de las que van a venir después, las que nos van a tocar. Y vuelvo a repetir, tenemos un compromiso como socialistas que es defender a la clase más humilde. Y el cambio climático va a tocar directamente a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Y yo defiendo que tengamos un futuro diferente, con dignidad laboral, con dignidad social, con dignidad también para poder tener un futuro y un presente diferente al que nos están planteando. Ayer decía que cuando dicen que los jóvenes somos el futuro, me sienta fatal, porque es como que nos están robando el presente. Y yo digo que no somos el futuro, que somos un presente que va a condicionar el futuro. Bueno, pues yo digo que entre todos y que todas, los que estamos hoy aquí, podamos condicionar un futuro. Para que los que seáis mayores, más mayores, podéis tener una vejez diferente en un país diferente, en un planeta diferente. Para los que somos jóvenes, que tengamos la oportunidad de tener las mismas oportunidades que habéis tenido vosotros de calidad de vida. Pero sobre todo, para que entre todos y todas tengamos la oportunidad de empujar a este país, a este planeta, a que las generaciones que van a venir después tengan las mismas oportunidades que nosotros, los mismos derechos a vivir en un mundo diferente, en un mundo sano y sobre todo con una calidad de vida. Me niego a decir que no hay nada que hacer en este tema, me niego a decir que ya vamos tarde, me niego a decir que no podemos hacer nada. Yo me comprometo, como militante de las Juventudes Socialistas, como militante del Partido Socialista, a no parar de trabajar para que todo el mundo entienda que tenemos un reto común, que es intentar tener un futuro. No hay un planeta B, no hay una opción B, solamente hay un compromiso. Y ese compromiso se llama cambio climático, ley de cambio climático, transición energética justa y, sobre todo, un futuro digno para todos, para todas y para las generaciones que vienen por detrás nuestro. Yo quería, sobre todo, contar cómo lo vemos desde las juventudes, cómo lo vemos la gente joven, cómo creemos que podemos impulsar y cómo podemos conectar con la gente joven para que se sienta parte de este movimiento. Creo que es un buen inicio, creo que el 5 de junio va a ser una fecha que vamos a empezar a marcar todos en nuestra agenda, cosa que hasta ahora no hacíamos. Creo que el 5 de junio va a ser una fecha reconocible para todas las instituciones y ojalá dentro de unos años, digamos, ¿os acordáis cuando empezamos a hablar de que el Partido Socialista iba a coger la bandera real del medio ambiente, de la defensa del medio ambiente, y lo hemos conseguido? Como hicimos, por cierto, con el feminismo, como hicimos con la diversidad. Yo estoy absolutamente seguro, porque con la ayuda de los mayores, con el impulso de los jóvenes, se puede cambiar la realidad. Y hay una frase que me gusta decir mucho en Juventudes, que es que tenemos la oportunidad de hacer realidad la utopía. Y tenemos una utopía por delante, que está en un futuro. Pues así que entre todos y entre todas vamos a lograrlo. Muchas gracias. Qué calor ahora. Muchas gracias, Omar.
cuánta razón tienes en lo de los años que llevamos reivindicando el medio ambiente. Y es que lo estabas diciendo y me estaba acordando de Isma y las ejecutivas con otro militante de Juventudes que precisamente es de aquí de Ceutí, Pool. ¿Cuánto tiempo llevaría Pool reivindicando las políticas de medio ambiente, reivindicando el ecologismo y la transversalidad de la realidad, o sea, del medio? Pues nosotros hemos venido marcándonos durante este fin de semana la TTV, que también la he trabajado con Lucas. La TTV es transporte, trabajo y vivienda como los principales ejes y preocupaciones de los jóvenes y de las jóvenes de la región de Murcia. Pero a eso se le suma obviamente el reto ecológico. Trabajo ecológico, transporte ecológico y vivienda donde queramos. Y aquí entra Juana, que Juana es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia. Juana luego ha hecho varios másteres, es doctora en Gobierno y Administración Públicas por la Complutense y experta en cooperación. Juana es directora general de Políticas contra la Despoblación del Gobierno de España y jefa de proyectos europeos e internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias de España. Os dejo con Juana, es todo un orgullo y todo un honor tenerla aquí. Gracias por participar con Juventudes y gracias por implicar la despoblación, por representarnos y dar voz al medio ambiente, que también es consecuencia de las políticas y de los modelos en los que construimos las sociedades en ciudades sobrepobladas y espacios, municipios cada vez más vacíos. Así que os dejo con Juana. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, casi tarde. Fundamentalmente soy también compañera del Partido Socialista y militante del PSRM y agradezco la invitación, Miguel, de Juventudes Socialistas, a la secretaria general de Ceutí, a las Juventudes Socialistas de Ceutí, al partido en general, a Diego Conesa, su secretario general, por haberme invitado a este reencuentro. Ahora estaba pensando, habéis dicho tantas cosas maravillosas, he aprendido tanto que no he parado de tomar nota y a ver ahora cómo os cuento yo algunas cositas que puedan complementar. Pero estaba pensando que hace exactamente un año yo me reencontré con mi familia, el 5 de junio. Justo pude venir a Murcia y me reencontré con mi familia, que parte de mi familia también está ahí sentada, Isma. Y ahora estaba pensando que después de un año me reencontraba con todos vosotros, compañeros y compañeras, lo cual es verdad que me produce emoción. Fijaros que el trabajo que tenemos que hacer en el ámbito del Gobierno y en concreto de la Vicepresidencia Cuarta y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es fundamentalmente un desafío muy transversal. Es unas políticas públicas que afectan a muchas de las cuestiones que han ido planteando los respectivos compañeros y compañeras que compartimos mesa hoy. Pero sí que es verdad que hay un eje fundamental, y creo que lo lanzaba Omar, que es que nos enfrentamos seguramente al mayor desafío como humanidad, que es el cambio climático, y lo sabemos, creo, y sobre todo lo sabéis los más jóvenes. Los que estamos ya en la mediana edad, pues podemos seguir ayudando, pero sí que es cierto que la gente joven lo tenéis claro. Y yo es algo que he percibido durante los años que he podido estar en la universidad dando clase, lo cual me apasiona, porque estar con gente joven siempre te activa, te saca a veces de esos contextos, ¿no?, en los que entramos en bucle, y la gente joven siempre te reta, ¿no?, a que tú vayas más allá. Y lo tienen claro, lo tenéis claro. Yo, mis alumnos y mis alumnas, cada vez que hablábamos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada vez que teníamos que hacer un trabajo, ellos sistemáticamente y ellas, ¿no?, trataban el tema de
medio ambiente, del cambio climático, como efectivamente algo que es de presente y no solamente de futuro, y que la pandemia, ya lo habéis dicho todos vosotros, ¿no?, ha situado además claramente frente al espejo qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente. Yo, por contar alguna o por compartiros, ¿no?, alguna cuestión que yo creo que es importante pues que reflexionemos, es que cuando hablamos de lucha contra la despoblación o del reto demográfico, realmente lo que estamos hablando es de lucha contra la desigualdad de oportunidades que se producen para los ciudadanos y las ciudadanas que viven en los entornos rurales o en los pueblos. Y eso es una realidad que tenemos que intentar atajar lo antes posible, pero no va a ser tampoco un desafío ni de corto ni de medio plazo, sino de largo plazo. Y, sin embargo, yo creo que también es una agenda política que ha llegado para quedarse, como la del cambio climático. Yo os comparto que las etiquetas de la España vacía, vaciada, o incluso las denominaciones que tenemos dentro del propio Gobierno, a mí no me terminan de convencer, porque suponen permanentemente poner el foco en algo negativo, y nosotros tenemos que generar una narrativa en positivo con respecto a identificar las desigualdades, pero hablar de oportunidades, como decías Omar. Y eso no significa ni ser ingenuo, ni querer contarle a la ciudadanía que no hay unos problemas, pero sí que es cierto que tenemos que promover precisamente que se generen esas oportunidades. ¿Para qué? Para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Que tú hablabas de los temas de clase, pero es que también existen ciudadanos de primera y de segunda en función del lugar de tu residencia, porque no tienes accesos a los servicios públicos, porque no tienes las mismas oportunidades de conectividad, porque no tienes capacidad realmente de tener un proyecto de futuro, salvo que te exilies a los ámbitos más urbanos. Pero tampoco podemos obligar a nadie a que viva, ¿no?, en un territorio o en un pueblo, pero al menos sí tenemos que procurar que aquellos que no se quieren marchar no se marchen, y sobre todo generar igualdad de oportunidades. Lo dice nuestra Constitución, y yo creo que aquí tenemos un desafío gigantesco. Por eso, no sé si alguno de vosotras o vosotras visteis, yo creo que fue hace ya 2 semanas, pasa el tiempo a tanta velocidad, presentamos en Presidencia del Gobierno con nuestro presidente del Gobierno y nuestra vicepresidenta cuarta, ministra de Transición Ecológica, Reto Demográfico, las 130 medidas frente al reto demográfico. Y preparando el trabajo y hablando con los equipos decíamos, es que estamos frente a un reto democrático, realmente. Estamos frente a un reto de democratizar los servicios y, sobre todo, como os decía, de generar esas oportunidades que tienen que existir para las personas que viven en nuestros pueblos y en nuestros territorios, digamos, más de interior y más rurales. Y, además, cambiar los estereotipos, ¿no?, de lo que implica lo rural, y cambiar los estereotipos de que los territorios rurales tienen que ser solo territorios recursos para las ciudades. Eso no puede ser. Tenemos que cambiar esa mentalidad. O sea, este ejemplo, esta conservera, este espacio, ¿no?, tan innovador, construido, y aunque ahora no tenga los usos, secretaria, que tiene que tener, ya llegará el tiempo de que tenga su uso, pero esto demuestra que hay vitalidad en los territorios y que la modernidad no solamente está en el centro de Madrid, ¿verdad, Omar? Yo a veces, cuando vuelvo a casa, me doy cuenta de todo eso y digo, también a veces, ¿cómo somos, ¿no?, los que estamos en el ámbito más urbano, y no nos damos cuenta que los talentos, la innovación emergen de diferentes sitios, y ahí tenemos que invertir. Y estas 130 medidas que hemos aprobado y que están dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tan complicado de decir, de contar, pero que vamos escuchando permanentemente en los medios y que bien explicaba además Melina con esos 4 ejes de una España verde, digital, conectada y cohesionada territorialmente y con perspectiva de género, es decir, sin brecha de género, que de eso también creo que tenemos que hablar en el ámbito territorial. Pero esas 130 medidas son 130 políticas públicas. Yo utilizo esta frase últimamente porque si no da la sensación de que ¿no?, vamos con un documento de medidas que parece que es más programático. No, son políticas públicas con compromiso,
político, por supuesto, de acción pública, de políticas públicas, pero con compromiso presupuestario de más de 11.000 millones de euros para actuar frente a las desigualdades que se producen en el territorio, y no van a ser las únicas medidas que este Gobierno va a poner en marcha, pero sí queríamos aprovechar este plan de reactivación y de recuperación y fundamentalmente de transformación, que el reto demográfico fuera también uno de los ejes en los que este Gobierno invirtiera y hiciera un trabajo muy diferente al que hemos venido haciendo y muy diferente al que suele hacer la Administración General del Estado, que es intentar transversalizar y, por tanto, comprometer a todos los ministerios y a todas las unidades de ejecución de nuestro Gobierno en una lucha que tiene que ser una lucha compartida con el Gobierno, con las comunidades autónomas y, por supuesto, con los gobiernos, locales. Y hablando de gobiernos locales y escuchando a Victoria, como yo me he pasado prácticamente, ¿no?, mi carrera profesional en la Federación Española de Municipios y Provincias, yo soy una municipalista absolutamente convencida y lo sigo siendo, obviamente, en la posición que tengo actualmente. Es desde lo local realmente desde donde podemos identificar cuáles son los verdaderos desafíos para que luego el Gobierno, en este caso a nivel nacional, os pueda ayudar. No es el Gobierno nacional el que puede identificar cuáles son los desafíos de Alguazas. Eso es una falta de respeto institucional y a vuestra autonomía política o a CETI. No, tenemos que hacerlo juntos. Y por eso ayer, en la reunión que tuve con la presidenta de la Federación de Municipios de la región de Murcia, la alcaldesa de Bullas, dijimos, vamos a apretar. Y vamos a apretar desde un Gobierno socialista y vamos a apretar desde una Federación de Municipios gobernada por el Partido Socialista de la región de Murcia y de la mano de nuestro secretario general, Diego Conesa, que será el próximo presidente de esta comunidad. Pero hagamos ese trabajo desde la base, desde ya. Los municipios que están gobernados por el Partido Socialista y los compañeros y compañeras que estáis también en la oposición, sois la base fundamental de la transformación que se puede hacer en la región. Y es verdad que en espacios como estos a una le hinchan el pecho, el corazón y la cabeza de conocimiento y de esperanza. Pero es que gobernamos en muchos sitios en Murcia y ese espacio lo tenemos que aprovechar. Y desde el Gobierno de España os vamos a apoyar a todos y a todas las que estáis en esos gobiernos municipales a que acertemos y para que lleguen las inversiones también a nuestra región. Y siguiendo hablando un poquito de lo local y de lo que hablaba antes de la situación de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas en los pueblos de nuestro país o en los pueblos de nuestra región, creo que también existe una oportunidad, ¿no? La pandemia es verdad que ha generado esa oportunidad, lo habéis comentado también todos vosotros y lo hemos vivido todos nosotras, o sea que no estamos descubriendo ninguno de los que estamos aquí nada de nuestros aprendizajes seguramente personales, institucionales y colectivos sobre lo que esta pandemia nos ha enseñado a cada uno de nosotros y nosotras. Pero sí que es una oportunidad intentar generar mayor conexión entre lo urbano y lo rural. Esa brecha que existe entre lo urbano y lo rural, sí podemos intentar que desaparezca, que integremos lo urbano en lo rural y lo rural en lo urbano. Y ahí lo intermedio, como nos pasa en nuestra región, es absolutamente fundamental. Generar esas sinergias que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la biodiversidad, que tienen que ver con el consumo responsable, que tienen que ver con muchísimos elementos que hemos puesto en valor, todos en este contexto. Yo no sé cómo pasaste tú la pandemia, Omar. Yo la pasé en Madrid. Yo pasé la mitad en Madrid y la otra mitad me vine a Murcia por cuestiones personales y por eso os hablaba del reencuentro. Después de varios meses aquí, por circunstancias personales, yo no me quería volver a Madrid. Y yo, bueno, soy una murciana residente en Madrid, pero muchas veces no sé si fue una elección muy premeditada. O sea, a mí me empezó a pasar el tiempo y de repente yo, pues la mitad de mi vida ya la llevo pasando en Madrid, pero me siento de aquí, como muchos de vosotras y vosotras sabéis. Yo no quería volver. Esa conexión de poder estar en el monte, de poder estar de nuevo con mi familia tanto tiempo después de tantos años y de repente poder respirar, yo dije, ¿y ahora para qué te vas a volver a Madrid otra vez? Dijo, bueno, tienes allá a tu chico, con lo cual lo mismo te tienes que volver. Pero más allá de la anécdota, sí que es cierto que tenemos que aprovechar esa oportunidad, pero insisto,
para generar un círculo virtuoso entre lo urbano y lo rural y no para aprovecharnos de los territorios rurales solamente para suministrar a los ámbitos urbanos, porque esa es una tendencia que sabemos que se produce en nuestro contexto español, en el contexto europeo y en el contexto mundial. Las cifras lo dicen claramente y lo comentaba también Miguel, es decir, tendemos a concentrarnos en grandes urbes y en esas grandes urbes lo que también tendemos es a generar desigualdades. Así que tenemos un desafío complejo, pero yo creo que estamos encaminados con este Gobierno y con un Partido Socialista convencido en estas políticas para revertir. Y además en nuestra región también con algunas ventajas, que yo creo que comentaba también Melina, ¿no? En relación al nivel de gente joven y de talento que existe, es decir, lo estudiado que tenéis, el trabajo, de qué es lo que podríamos hacer en la región, si lo sabéis. Ahora se trata de ponerlo en marcha con el apoyo del Gobierno de España, de que lo trabajemos desde los gobiernos locales y que lo trabajemos próximamente cuando gobernemos la comunidad autónoma. En ese círculo virtuoso de lo urbano y de lo rural, tenemos también que darnos cuenta que tenemos que no olvidar la perspectiva de género. Y lo quiero señalar porque últimamente es una cuestión que ya parece que voy con el mantra, pero sí que es cierto que las mujeres en el territorio lo tienen, una vez más difícil. El territorio está masculinizado. El mundo rural no es para las mujeres. Bueno, en general, no sé qué mundo está diseñado para nosotras, ¿no? Que lo vamos luchando y vamos ocupando el espacio, ganando muchas batallas, pero el mundo rural es muy duro para nuestras mujeres. Nuestras mujeres son las que cuidan, lo sabemos, cuidan a las personas mayores, son las que instan cuando no hay servicios públicos a que haya residencias para mayores, para que haya guarderías y cuidan el territorio. Y el vínculo que existe entre la perspectiva de género y el medio ambiente es absolutamente esencial en esa clave de los cuidados. Yo creo que no me debo ni me quiero alargar más, pero sí que quiero reforzar el mismo mensaje que han dicho mis compañeros, de los que he aprendido muchísimo. Como os decía, no he parado de tomar nota porque estos espacios nos alimentan, nos añaden nuevas ideas, nuevas perspectivas que podemos integrar. Y desde la responsabilidad que yo tengo actualmente, creo que tenemos también la responsabilidad de ser esponjas y de absorber toda esta información para luego acertar en el trabajo que tenemos que llevar a cabo. Y para acertar, lo que está claro es que tenemos que acertar de la mano de la ciudadanía, en procesos en los que podamos explicar el por qué hacemos las cosas, qué es lo que estamos haciendo, no solamente y también porque tenemos que aprender a comunicar las cosas que se hacen, porque muchas veces, como tenemos tanto trabajo, pues hay quien se dedica a trabajar y hay quien se dedica a comunicar y a veces no es fácil esa combinación. Pero sí que es cierto que tenemos también que procurar que toda la dificultad que tiene, ¿no?, poner en marcha políticas de esta naturaleza, de este calibre, con esos plazos a veces, ¿no?, de proyecto país que son largos, hay que explicarlos bien, hay que rendir cuentas. Para eso no tenemos que tener miedo. Este partido no tiene miedo a la rendición de cuentas ni a la transparencia, pero tenemos que explicar la trazabilidad de nuestras decisiones, de políticas públicas que son complejas, porque son complejas de explicar qué es lo que tenemos que hacer y cómo no entramos en colisión entre temas que tienen que ver con las energías renovables y cómo cuidamos el territorio. Y eso, dentro de nuestro propio ministerio, Melina, todavía tenemos, ¿no?, que hacer ese esfuerzo para contarlo bien, para que esa información sobre lo que podemos conseguir, cuáles son las dificultades que tenemos, las comprenda la ciudadanía y saltemos, digamos, de los titulares que simplemente muchas veces nos dan un blanco y un negro, y eso evidentemente no es lo que se puede hacer con políticas, como os digo, tan complejas como las que tienen que ver con nuestro presente y futuro de desarrollo sostenible, donde tenemos que saber que hay que cambiar ese modelo de concentración de inversiones y de actividades y buscar espacios de mayor productividad, de un país policéntrico, donde las élites no estén concentradas solamente en un sitio, donde los talentos, las industrias estén a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y en ese contexto es el reto que desde el Ministerio, desde la Dirección General en la que yo me encuentro en este momento, tenemos. Y muchas veces me preguntan, después de sesiones
o alguna entrevista y luego en off me dicen, pero Juana, ¿tú crees que es posible? Porque tú estás intentando mandar ese mensaje. Y siempre digo, si no pensara que es posible, yo no habría aceptado este desafío. Yo voy a intentarlo hacer lo mejor posible, con mi pequeño grano de arena, pero convencida que en este proyecto colectivo, este partido está en disposición de cambiar nuestro modelo de desarrollo a un modelo de desarrollo más justo, más libre, más igualitario y más sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana, y gracias por vertebrar esas oportunidades que tenemos que tener entre lo urbano, lo rural y lo ecológico, que es la línea también que unen ambas cosas. Yo creo que vamos un poco pillados de tiempo, porque son las 2:15. Si alguien tiene alguna pregunta, hacemos una ronda rápida de 3 o 4 y finalizamos. Hola, muy buena. Yo, de todo lo que se ha comentado, soy Antonio Palao de Yecla. Muy buenas a todos. Lo que sí que quería preguntar, porque tenemos un plan para 2050, un plan muy bueno, pero que realmente, si somos honestos, la ciudadanía no se lo ha leído. Y es verdad, es triste, pero es cierto. Los que estamos aquí, incluso si levantamos la mano, pienso que habrá una mayoría que no lo ha visto entero a una mayoría que sí. Entonces, mi propuesta al final, como bien decimos, la derecha llega mucho mejor por el simple hecho de que cuando explica algo lo explica conciso. ¿Por qué no, en vez de decir que tenemos un plan muy bueno, un plan muy innovador, que ellos siempre se van a limitar a criticarlo, a desgastarlo, y es que es su juego, no tiene otra cosa? ¿Por qué no vamos nombrando lo que es el plan, las medidas, medidas como, por ejemplo, la obsolescencia programada, que vamos a luchar contra ella? Aquí nadie duda de eso. Todo el mundo de los que estamos aquí presentes, estoy seguro de que seguiría con su teléfono móvil si no se le fuera a fastidiar. Lo cambiamos por el simple hecho de que está eso y vamos a luchar contra ello. Entonces, medidas como estas, ¿por qué no las recalcamos en vez de decir que tenemos un plan? Yo entiendo, por ejemplo, que si luego llega otro gobierno, este plan nos lo puede quitar si al final la ciudadanía no lo respalda. Pero tenemos que tener en cuenta que, aparte de, por ejemplo, como la ley de eutanasia que hemos sacado ahora, también sacamos ley como la ley de antitabaco, la ley de matrimonio igualitario, que votaron en contra, estaban muy en contra, dijeron en su momento que cuando ellos gobernaran las quitarían, pero al final, por el respaldo de la ciudadanía, no lo han hecho. ¿Por qué no hacemos lo mismo con este plan? Porque si no, van a llegar ellos y como no lo hayamos vendido, entre comillas, al resto de los ciudadanos, nos lo van a quitar. Y todo lo que estamos peleando al final nos lo van a tirar por tierra. Entonces, esa es mi pregunta, si realmente se está intentando llevar un consenso, aunque luego no sea un consenso que se llegue a algo y ellos voten que no, pero al menos pelearlo, al menos venderlo, porque luego, aunque ellos digan que no, cuando salga, si la ciudadanía lo respalda, sabrán que ha sido nuestro. Aunque lo intentemos sacar con todos, sabrán que ha sido nuestro. Entonces, esa es mi pregunta. La siguiente pregunta, vamos a hacerlas todas de golpe, solo en un turno. Buenas, soy Salvador, también de Yecla, y a mí me gustaría exponer un poco la situación que hay en el término del altiplano. Ahora mismo se está luchando con un tema que hemos estado hablando, que es la sobreexplotación del acuífero de Yecla y de Jumilla, y la ciudadanía está protestando, está luchando contra ello, y aparte también está la ganadería intensiva intentando hacer nueva ganadería, nuevas empresas formadas, por ejemplo, la Compañía del Pozo intentó hace unos años al lado del Arabí, que es Patrimonio de Humanidad, hacer una granja intensiva. La ciudadanía se interpuso. Yo propongo respaldar sobre todo ese término tanto de forma regional como a nivel nacional, ya que no solo en nuestra situación es un momento de luchar, porque dentro de poco tiempo va a llegar una ley a nivel europeo que va a prohibir esa ganadería intensiva, y por eso están aprovechando muchas empresas que se dedican a ello a intentar construir ahora la empresa antes de llegar. Yo propongo apoyar al máximo ese movimiento de lucha contra esa ganadería, tanto que
contamina el agua, contamina a nivel atmosférico y también contamina la zona porque los excrementos que genera esa ganadería intensiva es fulminante para la localidad y el término de alrededor. Gracias, compañero. Y yo creo que con esta acabamos el turno de intervenciones. Ya, si queréis responder brevemente, también. Un segundo, solamente, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Con el tema de España 2050, yo me comprometo que Juventudes Socialistas de España saque una campaña este mes explicando todas las medidas que se han sacado, al menos las que más nos afectan a los jóvenes, que van a ser prácticamente todas, pero llevas toda la razón, creo que hay que explicarlo mejor y me ha dado una buena idea, así que este mes sacaremos una campaña con España 2050. Gracias a ti. Respecto al compañero de YEC, efectivamente la proliferación de macrogranjas ha sido también otra consecuencia más de la nula ordenación del territorio, es otra más, como pueden ser también ahora, y esto es más reciente, la proliferación de huertos solares sin ningún tipo de estudios sobre la compatibilidad con el paisaje. Al final es una falta de planificación la que ha llevado a que una actividad en concreto, cuando es en un número excesivo o abarca una superficie excesiva, pues al final acaba siendo un problema. Quiero decirte básicamente que me parece que la población de Yecla es pues una población muy avanzada, que tiene mucha conciencia social, que anima bastante a mucha gente de la región de Murcia, que a veces parece que prodigamos o que hablamos en el desierto, que creo que es diferente, tiene una conciencia bastante distinta a la que pueda haber en otras zonas, como por ejemplo de donde yo soy, en el campo Cartagena, donde no se ve mal el regadío ilegal o no se ve mal el establecimiento de granjas ilegales. En Yecla sí. Tremendo. Y en Yecla se tiene una conciencia ambiental pues que es un ejemplo para toda la región. Así que os animo a seguir con eso. Espero que la directiva que se prevé preparar en la Unión Europea llegue a tiempo y que se pueda evitar la proliferación de macrogranjas y también la explotación de los acuíferos, que tenéis un problema especial en la zona del altiplano. Yo, desde luego, me siento muy orgullosa de las manifestaciones que habéis hecho, de las tractoradas que habéis organizado allí. Y nada, que tenéis todo mi apoyo. Yo cuando pueda me uniré a vosotros. Muchas gracias. Bueno, quizás solamente en relación, como lo que ha dicho Omar, se ha comprometido en algo concreto, que es hacer pedagogía con el Plan 2050. Antonio, yo creo que tienes razón. Además, es un plan que, si no recuerdo mal, tiene 900 páginas, con lo cual ahí la labor de transferir eso al lenguaje comprensible creo que es todo un desafío. Sin embargo, y entendiendo perfectamente la reflexión que haces, tanto en relación a España 2050, que podríamos o que podrías también haber hecho en relación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que digo, yo tengo que pensar cada vez que digo las palabras para no confundirme. Es verdad que ahí seguimos teniendo un gap muy importante entre lo que es, digamos, la parte de diálogo muy específica para el ámbito público, político o institucional, y luego nos cuesta mucho trasladar esto en lenguaje que entiendan los ciudadanos, pero no porque los ciudadanos y las ciudadanas no sean capaces de comprender, sino porque evidentemente no están en este contexto. Pero yo pongo un ejemplo. Yo, cuando llegué a la Dirección General, yo no entendía nada de lo que estaba pasando con el Plan de Recuperación, las 10 políticas palancas, los componentes, cómo podíamos aterrizar todo esto y cómo todavía tenemos que aterrizar mucho más para cuando yo me reúno fundamentalmente con muchos alcaldes, con muchas alcaldesas de muchas ciudades y pueblos de España, me piden, oye, ¿y esto qué significa en mi pueblo? ¿O qué puede significar? Pero
Se está trabajando en ello. De hecho, no es por yo contar de nuevo lo de las 130 medidas, pero esas 130 medidas se puede ver clarísimamente que son políticas públicas que entienden perfectísimamente los ciudadanos. Y yo lo comprobé ayer revisando alguna de ellas con la Asociación Espartería de Lorca y con la Comunidad de Regantes de Lorca, porque estábamos hablando de cuestiones muy concretas. No obstante, como decía Omar, es que te recojo el testigo, pero porque yo misma nos damos cuenta que muchas veces es muy importante el cómo podemos contar las cosas. Y sí existen consensos. Otra cosa es que luego en los medios de comunicación vemos estos contextos, pero lo que nos viene, o en el contexto, por ejemplo, de Europa, los hay, y los hay también entre las diferentes sensibilidades políticas, pero es verdad que seamos mucho más hábiles a la hora de poder contarlo, y por eso yo también hablaba de la trazabilidad de las cuestiones que hacemos. Expliquemos bien, la transparencia tiene que ser una transparencia digerible, constructiva y que dé información de calidad a la ciudadanía. Muy bien. Pues muchas gracias, Juana. Bueno, por la hora creo que terminamos ya. Gracias a todas y a todos los participantes en esta sala, en esta oportunidad. Gracias por apostar por la transformación eco y ánimo, ánimo y mucho esfuerzo. Nos toca enfrentar de cara esta oportunidad y este reto, y nos toca liderarlo por encima de cualquiera. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que proponemos. Y la transformación ecológica, el ecologismo y las políticas verdes son y serán nuestra bandera y nuestro futuro. Así que muchas gracias a todos y nos vamos a comer.